amigos, aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Filipenses capítulo 2, pero antes de empezar sabemos lo importante de la oración, ¿verdad? Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu cariño. Gracias por estar siempre a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, Padre. Enviando a tus ángeles, enviando tu palabra, enviando siempre el Espíritu Santo para que nos guíe en este mundo que es tan difícil, Padre. Perdónanos, por favor, por nuestros pecados, por nuestros tropiezos, perdónanos, líbranos de todo mal y ayúdanos, Padre, para siempre poder hacer tu voluntad. Guía también nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Ayúdanos, por favor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, Pablo empieza diciendo algo que nosotros también deberíamos preguntarnos. ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otros? ¿Me aman ustedes lo suficiente como para desear consolarme? ¿Tiene algún significado para ustedes el que seamos hermanos en el Señor y participemos del mismo Espíritu? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. Y voy a empezar por la primera. ¿Pueden los cristianos consolarse unos a otros? ¿Podemos como cristianos consolarnos y ayudarnos unos a otros? Claro que sí, ¿verdad? Porque si decimos que somos cristianos, entonces hacemos las cosas como Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y obviamente, si nos consolamos, si ayudamos, estamos aplicando lo que Jesús nos enseñó. Entonces sí, como cristianos debemos consolarnos unos con otros, ayudarnos, protegernos, guiarnos, ¿verdad? Si alguien está un poco alejándose de la verdad, si está tropezando, ayudarlo a levantarse para seguir adelante, darle la mano y no simplemente criticar o alejarnos, ¿verdad? Porque si hacemos eso, entonces no nos estaríamos comportando como verdaderos cristianos, sino estar siempre dispuestos a ayudar a quien necesita, porque en cualquier momento podríamos ser también nosotros quien caiga o quien resbale. Entonces, simplemente, si decimos que creemos en Cristo Jesús, entonces debemos hacer las cosas como Jesús nos la pide, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, claro que sí, porque así estamos obedeciendo lo que Jesús nos enseñó, amar a nuestro prójimo. ¿Me aman ustedes lo suficiente como para desear consolarme? Entonces, no hablando, en este caso está hablando acerca de Pablo. ¿Me aman lo suficiente para consolarme, para cuidarme, para protegerme? Entonces, como cristianos, amamos a tal punto que podamos desear consolar y ayudar a otras personas, a otros hermanos o personas que no conozcamos. Claro que sí. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que lo más importante es el amor, es ayudar a nuestro prójimo. Entonces, claro que sí, sea un hermano cristiano, sea un hermano de nuestra congregación, de nuestra iglesia, del lugar donde estamos yendo, de nuestro templo, pues hay que ayudarlo. Pero si es un hermano de fuera, con mucha más razón. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y le criticaban y le decían, ¿por qué estás siempre junto con esas personas de mal vivir? Si supieras a qué se dedican o lo que hacen. Obviamente Jesús sabía perfectamente y les dijo, los enfermos necesitan a los doctores. Y Él vino a sanar y a curar a los necesitados, a los que estaban lejos de la palabra, a los pecadores. Y entonces nosotros también, igualmente, es lo que debemos hacer. Jesús nos enseñó el camino y ese es el camino. Estar con las personas que necesitan, con aquellos que la gente no desea estar, con aquellos que la gente rechaza. Es ahí donde debemos estar, es ahí donde debemos ir, donde debemos de dejar un poco nuestra vida cotidiana y decir, hoy día voy a llevar la palabra, orar y que Dios me guíe, que Dios me ayude y que se haga su voluntad.
e ir a ayudar a esas personas en los lugares que sé que hay gente que necesita y llevarles la palabra, porque para eso estamos en este mundo, para llevar la palabra, para evangelizar a las personas, para que las personas conozcan la verdad, que Cristo murió por todos nosotros y que no hay diferentes formas de querer o amarlo, sino solamente una, y es en la forma que Él nos pide que lo hagamos, en la forma que Él nos dice que lo hagamos. Hay una sola verdad y la verdad es Cristo Jesús, no hay más verdad que esa. Entonces hay que ayudar y hay un solo Dios todopoderoso, un solo Dios verdadero y único, a quien le debemos todo y a quien debemos adorar, a quien debemos alabar, a quien debemos agradar, a un solo Dios, a nadie más. Entonces eso es algo que quizás muchas personas desconocen y es importante llevarles la verdad a través no de nuestra palabra, sino qué es lo que Dios dice, qué es lo que nuestro Padre dice. Nuestro Padre dice que Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y es a Él a quien le debemos todo. Y también nos enseña que nuestro Padre envió a Cristo Jesús y que gracias a Él podemos llegar al Padre. Y que gracias a Cristo Jesús tendremos una nueva oportunidad de vivir eternamente. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Definitivamente, los cristianos debemos consolarnos unos a otros. También debemos tener un amor tan grande que debemos desear consolar y ayudar y servir y amar a todas las personas, no solamente que estén cerca de nosotros, sino aquellas que no conocemos, aquellas que no sabemos ni cómo se llaman en especial, ¿verdad? Y también, ¿tienen algún significado para ustedes el que seamos hermanos en el Señor y participemos del mismo Espíritu? ¿Tiene algún significado, alguna importancia para ti? ¿O no significa nada? Simplemente son palabras que se las lleva el viento. Pues hermanos, déjenme decirles que si ustedes, como yo, creemos en Cristo Jesús, somos cristianos y al igual que Él nos hace ser uno solo, nos hace ser hermanos en Cristo Jesús. Entonces, estas palabras me hacen darme fuerza y darme cuenta de cuánto los amo, porque son mis hermanos y nos necesitamos mutuamente y necesitamos de Cristo Jesús para seguir creciendo, para seguir evolucionando como cristianos. Entonces, no es solamente el significado para ustedes que seamos hermanos en el Señor y participemos del mismo Espíritu. ¿Tiene algún significado? Claro que sí, porque esto nos hace ser parte del cuerpo de Cristo, nos hace ser uno solo, unidos en Cristo Jesús y hacer exactamente, ir hacia adelante, hacia lo que Cristo nos marcó como el camino, avanzar juntos, unidos, ayudándonos, esforzándonos, cuando uno cae, ayudarlo a levantar, cuando uno tropieza, ayudarlo a salir y estar todos juntos, ayudándonos fuertemente como hermanos, hasta el momento en que Jesús venga, ¿verdad? Hasta el momento en que Jesús venga. Entonces, claro que sí, no son palabras que se las lleva viento, son palabras que debemos atesorar en el corazón y estar agradecidos con nuestro Padre, porque no solamente nos da una familia, sino nos llena de hermanos, de hermanas, de tíos, de tías, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes, hermanos que están ahí, son parte de mi familia, porque somos hermanos en Cristo Jesús, somos uno solo y por eso debemos ayudarnos, debemos trabajar juntos, unidos, para así hacer las cosas que agradan a nuestro Padre. Luego Pablo dice: colmen mi alegría amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito. El mismo ideal es poder llegar al día en que Jesús venga, permaneciendo siempre en Él y haciendo siempre su voluntad, permaneciendo siempre fuerte y haciendo siempre las cosas correctas, no a nuestra manera, como ya sabemos, porque nuestra manera es imperfecta, sino seguir haciendo cada día, esforzándonos cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer las cosas como nuestro Padre nos lo pide hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Poder seguir
fieles a Cristo Jesús, poder hacer la obra que nuestro Padre desea, trabajando todos los días en agradarle a Él, en hacer la voluntad de Jesús, porque decimos que somos cristianos. Entonces Cristo está en nuestro corazón y Él hace que nosotros actuemos como Él nos enseñó a actuar, con amor, con servicio, con humildad, poniendo a nuestro Padre primero antes que nada, ¿verdad? Entonces, dice, ponme en mi alegría, amándose unos a otros, viviendo en armonía y luchando unidos por un mismo ideal y un mismo propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Poder expandir la palabra, que todo el mundo sepa que el reino de los cielos se acerca, que Jesús viene pronto y que debemos estar preparados para eso, que no es algo, una simple profecía que está escrita en un libro que se llama la Biblia, que es algo que no sabemos si será o no será. Yo vivo mi mundo acá, esta es la vida, donde está el cielo, hago mis cosas, tengo mi trabajo, tengo mi empresa, gano muy bien, ayudo a quien puedo cuando necesito, en el momento que se necesita, me voy a mis fiestas, a mi trabajo, estoy en la universidad, estoy con mis hijos, estoy con mis hermanos, vivo un mundo, vivo la vida, pero me olvido de vivir la vida en la forma que mi Padre me dice. Me olvido que dentro de mí hay un espíritu que tengo que llenarlo. Y a veces me siento tan vacía porque tengo una vida tan completa con tantas cosas, pero me siento tan vacío. Y es ahí donde nos damos cuenta que recién necesitamos de nuestro Padre, que necesitamos llenar esa parte espiritual. Nada en el mundo, nada de lo que existe en el mundo nos puede ayudar a llenar el vacío que sentimos aquí adentro. Ese vacío que tratamos de buscar en cosas de este mundo, con el trabajo, con la riqueza, con la comida, llenándonos de los placeres que da este mundo, tratamos de llenar ese vacío que a veces sentimos, que mucha gente busca en forma equivocada. Pero el vacío que sienten es porque no se dan cuenta que lo que necesitan es llenar la parte espiritual, que es lo más importante. Cuando uno tiene la oportunidad de empezar a leer la Biblia, de empezar a estudiarla, de pensar a hacerla suya, de orar, de acercarse a la palabra, de pedir al Espíritu Santo que te guíe y te ayude, te das cuenta qué equivocado estabas. Y te das cuenta que lo único que necesitabas era acercarte a Dios. Es empezar a vivir en la manera que Jesús te dijo que tenías que vivir desde un comienzo. Poniendo a Dios primero antes que nada y amando a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Como dice Dios, no nos da nada complicado que no podamos hacerlo. Y encima Dios nos envía a su Espíritu Santo para que nos ayude a ver las cosas con más claridad. Para que Él nos ayude a ver las cosas en la manera que nuestro Padre las ve. Para que veamos las cosas claras. Entonces nuestro Padre siempre está ayudándonos y guiándonos. Y cuando tenemos la oportunidad de conocerlo y de ver un mundo diferente, nos damos cuenta cuán equivocados estamos. Porque una vez que tenemos la palabra, que tenemos a Dios en nuestros corazones, que Jesucristo vive dentro de nosotros, nos damos cuenta que lo tenemos absolutamente todo y que no necesitamos de nada. Porque todo está en sus manos y que Él todo nos va a dar en el momento necesario. Que lo único que pide es hacer su voluntad, es amar a nuestro prójimo, es llevar la palabra, que todos tengan la misma oportunidad de conocer al Padre como lo hacemos nosotros, que todos tengan la misma oportunidad de mejorar su vida, de cambiar su vida. Pero no estoy hablando de las cosas económicas ni materiales, porque eso hoy día las tenemos y mañana no. Estoy hablando de algo mucho más allá. Estoy hablando de conocer y llenarnos en un mundo de espiritualidad, de sentirnos felices y realizados espiritualmente, porque la verdadera paz y la verdadera felicidad no viene de afuera, sino de aquí adentro. Y la única paz viene de Dios a través de su Espíritu Santo, viene a través de Jesucristo. Entonces, dejemos de buscar en el mundo que no nos puede dar a lo que nuestro Padre sí. Y esto no es religión. Esto no es religión. Dios no es religión.
Dios es vida, Dios es real, Dios está en cada cosa que vemos de la creación, en las plantas, en los animales, en el océano tan maravilloso, en las ballenas que vemos ahí, en los delfines, o cuando vamos a la calle y vemos un gatito que está en necesidad, que tiene hambre, o cuando vemos algún animalito, un perrito que llora porque lo han dejado abandonado. Ahí debemos estar nosotros ayudando siempre, porque son los animales los animales de la creación de nuestro Padre. Él nos lo dio para que lo cuidemos, para que protejamos, así como nos dio este planeta, no para destruirlo. Entonces, valoremos un poco más de todo lo que nuestro Padre hace por nosotros, empezando por la vida. Continuando con lo que Pablo nos dice, es: tengan siempre a los demás por mejores que ustedes. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria. Sean humildes. Si hacemos algo por rivalidad o por vanagloria, ¿estaremos haciendo las cosas como Cristo nos dijo? ¿Estaremos actuando de la forma correcta? Claro que no, estaremos bastante distantes de lo que Jesús es y bastante distantes de ser un verdadero cristiano. Sean humildes. Tengan siempre a los demás por mejores que ustedes, porque eso nos enseñó Jesús, ¿verdad? Que los demás son mejores que nosotros. Nosotros no somos nadie. Y lo que somos gracias a nuestro Padre. Cada uno interésese no solo en lo suyo, sino también en los de los demás. Como Cristo nos enseñó, Él estaba siempre pendiente de los que necesitaban. Siempre estaba curando y sanando al necesitado. Siempre iba donde estaban los leprosos y los sanaba y los curaba. Siempre estaba donde el que necesitaba y les daba la palabra. Cuando vio a una viuda que estaba llorando por su hijo que había muerto, Jesús lo resucitó. Jesús siempre estaba dándonos una luz de esperanza. Y el día de hoy, Jesús nos enseña que nosotros debemos ser esa luz. Debemos ser esa luz de esperanza, esa luz de ayuda, esa luz de guía. Porque recordemos que donde vayamos, donde sirvamos, donde ayudemos, no lo hacemos por nosotros, sino gracias a que Jesús nos enseñó cómo debemos portarnos en este mundo, cómo debemos ser con nuestro prójimo. Y simplemente hacemos la voluntad del Padre, que es servir y ayudar a los demás con amor. Luego nos dice, Jesucristo nos dio en cuanto a esto un gran ejemplo, porque aunque era hijo de Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como hijo de Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, tomó forma de esclavo al nacer como hombre. ¿Se imagina? Cristo Jesús es el Hijo de Dios, con toda la gloria y con todo el poder. Pero Él se alejó de todo eso para llegar aquí a la tierra. Y como dice aquí Pablo, nacer como hombre, ¿verdad? Dice, aunque era el Hijo de Dios, no demandó ni se aferró a los derechos que como Hijo de Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, porque el Hijo de Dios tenía o tiene todo el gran poder y la gloria que Dios le dio, pero tomó forma de esclavo al nacer como hombre, ¿verdad? Tomó forma de esclavo al nacer como hombre. ¿Se imagina? Por eso Jesús nos dio un gran ejemplo de humildad, siendo Él el Hijo de Dios, con todo el poder y toda la gloria que tenía. Pero nació como un hijo común y corriente como nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejor que otras personas? Si lo que tenemos, lo tenemos gracias a nuestro Padre, porque sin Él ni siquiera podríamos respirar por nosotros solos. No podemos agregarle ni un minuto al día. No somos nadie para creernos superiores que nadie. Todos somos exactamente iguales y todos somos hijos de Dios. Por eso que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos,
como Jesús nos lo enseñó. Entonces, algo muy importante es aprender a ser humildes siempre. Jesús nos lo enseñó, pues nosotros debemos hacerlo, porque somos cristianos y creemos en Él y queremos seguir a Él, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está por encima de cualquier nombre, para que al escuchar el nombre de Jesús no haya rodilla en el cielo, en la tierra, ni en los abismos que no se doble, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y voy a repetir, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esto lo sabía muy bien, esto lo saben muy bien los demonios, ¿verdad? Porque cuando Jesús estuvo aquí y habían personas que estaban endemoniadas, ¿verdad? Estaban poseídas por los demonios. Cuando ellos veían a Jesús, inmediatamente decían, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué haces aquí? No es el momento todavía para que nos tortures, ¿verdad? Ellos sabían exactamente que Jesús era el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios Padre, Todopoderoso. Ellos sabían muy bien, y por eso no hay rodilla, ni habrá rodilla que no caiga al piso cuando Jesús venga. Así está escrito, el día que Jesús venga, porque sabemos claramente que Jesús va a venir, Jesús va a regresar. El día que Jesús venga, no existirá rodilla que no sea doblada en el piso. Y reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, esto es algo que debemos tener con mucha claridad y es algo que debemos ayudar a que otras personas también conozcan la verdad y estén preparados para el día en que Jesús venga y que no los agarre dormidos, como pasó también a las vírgenes que tenían su aceite pero no se prepararon. Pensaron que era suficiente para esperar al novio. Y cuando llegó el novio ya no tenían aceite. Y cuando salieron y regresaron ya fue demasiado tarde. Que no nos pase eso. Estemos atentos. Cada día esforcémonos a través de la oración para que sea Dios a través de su Espíritu Santo que nos guíe a hacer las cosas como nuestro Padre desea que le agrademos. Pablo también dice, cuando hagan algo, eviten las quejas y las discusiones. Y yo les pregunto, hermanos, si nosotros estamos haciendo algo y nos estamos quejando, ay, qué calor, o qué fastidio, qué molestia, o qué algo, y estamos discutiendo con el hermano, ¿por qué ella sí, por qué a mí no, por qué a mi primo sí, por qué el otro no, o en el trabajo, o en el estudio, o donde estemos? ¿Estaremos comportándonos como verdaderos cristianos? ¿Estaremos dándole honra a nuestro Padre con lo que hacemos? Claro que no. Esto ni siquiera debería existir en nosotros. Entonces, pero Pablo lo resalta para que tengamos cuidado. Cuando hagan algo, eviten las quejas y las discusiones. Luego nos dice, lleven una vida pura, inocente, como corresponde a los hijos de Dios. Y es así como debemos hacer sin cuestionar nada, porque no somos nadie para cuestionar, no somos nada para cuestionar. Si nuestro Padre nos dice, si Jesús nos enseña, es lo que tenemos que hacer. Jesús eso nos enseñó cuando Él estuvo aquí. Entonces, siendo el Hijo de Dios perfecto. Y entonces nosotros nos toca estar preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que ser perfecto? ¿Por qué tengo que ser puro? ¿Por qué no puedo de vez en cuando quizás fumar mis cigarros? ¿O por qué no puedo quizás emborracharme un poco? ¿O de vez en cuando mentir? ¿O de vez en cuando llevarme un lápiz cuando me gusta, si es agradable? Porque de esa manera no nos estamos portando como verdaderos cristianos. Porque de esa manera no estamos haciendo lo que Jesús nos pide hacer. De esa manera no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino nuestra. Entonces tengamos cuidado. Pensemos siempre en los demás antes de hacer algo, como Pablo también nos lo dijo, ¿verdad? Antes de hacer algo, pensemos en que podemos hacer daño quizás a nuestro hermano que todavía es un cristiano débil. Y no queremos eso. No queremos que se aleje de la iglesia, no queremos que se aleje de Dios. Al contrario, queremos que siempre esté haciendo la voluntad de Dios
y ayudarlo a que crezca y evolucione espiritualmente y que sea un cristiano fuerte, listo para recibir los alimentos sólidos, como nosotros también deseamos hacerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto y comportémonos, como dice aquí Pablo, como verdaderos hijos de Dios. Lleven una vida pura, inocente, como corresponde a los hijos de Dios, ya que en este mundo sombrío, plagado de individuos tortuosos y perversos, a veces es bastante difícil, pero con la ayuda de nuestro Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible, si realmente lo deseamos, si realmente deseamos agradar a nuestro Padre. Brillen como antorchas en el mundo, dice. Mantengan al alcance de su vida la palabra de vida, o sea, la Biblia, las Escrituras. Solo la palabra es la que da vida y es lo que nos va a ayudar a vivir en este mundo que es tan difícil. Hermanos, oremos siempre para que sea nuestro Padre quien nos guíe a través de su Espíritu Santo, que nos siga dando la oportunidad de seguir aprendiendo de su palabra. Atesoremos cada una de estas palabras, hagámoslo nuestras y llevémoslo a acción. Hagamos la voluntad de nuestro Padre como Él nos pide. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pensemos siempre en los demás antes que en nosotros mismos. Y démosle honra y gloria a nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos.